Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta mañana soleada, en la que están por aquí afuera los pájaros cantando, me siento en el porche delantero de mi casa porque quiero grabar un vídeo acerca de Tintín y acerca de Hergé, pero que no voy a incluir en esta ocasión dentro de la serie Tintín y Hergé. Va a ser un vídeo, como dirían los franceses, hors série, es decir, que va a estar fuera de la serie, porque es un vídeo en el que brevemente quiero responder a un par de preguntas que me han llegado con bastante insistencia últimamente por parte de algunos de los espectadores de esta serie Tintín y Hergé. Y es una pregunta, una de ellas por lo menos, que tiene que ver con la propia serie. Es decir, muchas personas me han preguntado cómo y por qué decidí iniciar esta serie de vídeos Tintín y Hergé en mi canal de YouTube. Es decir, cuál es el origen, cuál es el sentido de estos vídeos, por qué y cómo me he pasado estos últimos años hablando acerca de Tintín y Hergé y repasando los diversos álbumes en mi canal de YouTube. Entonces a esta pregunta quiero responder y también pues a otra pregunta que tiene un poco que ver con esta y que es la de cómo y cuándo cayeron por primera vez en mis manos los libros de Tintín, donde comenzó mi afición por por los cómics de Hergé y por su figura y por su obra en general. Y entonces a estas dos preguntas voy a tratar de responder en este vídeo. No tengo ningún tipo de notas, no tengo ningún tipo de guión en este caso. Sí tengo algunos libros para ilustrar un poco la exposición que iré mostrando poco a poco. Y pues simplemente lo que quiero decir acerca de cómo se inició esta serie, pues realmente tiene que ver con una tarde de invierno. De hecho era el día 1 de enero del año 2018, es decir, hace ya más de 3 años, y yo estaba aburrido esa tarde de Año Nuevo en casa de mis suegros, que en aquellos momentos vivían en el estado de Carolina del Norte, y entonces se me ocurrió la idea de hacer una serie de vídeos acerca de Tintín y de Hergé, y simplemente la llamé así, Tintín y Hergé. No estaba pensando demasiado en el título directo y sin ningún tipo de florituras. Y la idea era ofrecer comentarios críticos acerca de los diferentes álbumes de las aventuras de Tintín, empezando por supuesto por el primero de ellos, que es Tintín en el país de los soviets, y terminando con Tintín y el arte alfa. En aquellos momentos, a principios de 2018, no sabía si realmente llegaría a término esto, y de hecho ese primer vídeo que está en el canal, es el primero de la serie de Tintín y Hergé, es un vídeo en el que no muestro ningún libro porque claro, estaba en casa de mis suegros y no tenía los libros conmigo. Simplemente pues de memoria fui sacando algunas notas para ir preparándolo y grabé el vídeo en unos 15-17 minutos y lo subí. La verdad es que lo pasé bien en ese primer vídeo, y entonces decidí hacer el segundo ya de vuelta a casa aquí en el estado de Tennessee. Y entonces me di cuenta de que no solamente lo pasaba bien haciendo estos vídeos, sino que además me daba la oportunidad de leer, releer una vez más todos los álbumes de la serie de Tintín. Y entonces me pareció un buen momento para pues continuar con esta serie, pero ya tomándomelo un poco más en serio, no hablando de memoria, sino consultando, además de releer los álbumes, pues consultando la bibliografía que está en mi colección y que a lo largo de los años he ido acumulando. Y entonces sí que me he ido metiendo más y más en cada uno de los álbumes, y por supuesto a medida que van pasando las aventuras de Tintín, las aventuras se hacen más complejas, tienen mucho más que comentar. Y por eso los vídeos, si ustedes comparan los primeros con, por ejemplo, este último que acabo de grabar hace unos días, sobre las joyas de la Castafiore, porque ya estamos acercándonos al final de este proyecto, pues verán que los primeros vídeos son mucho más breves que estos últimos, porque a medida que va pasando el tiempo
pues las aventuras se hacen mucho más complejas, tienen muchísimo más que comentar. Además, creo que es muy importante en el caso de cualquier obra de arte colocar la obra de arte en el contexto social, en el contexto histórico que hizo posible esa obra de arte. En este caso, los cómics de Hergé. Esto significa pues leer libros no solamente de Tintín o de Hergé, sino acerca de Tintín y de Hergé, y en algunos casos pues otros libros que no tienen que ver directamente con Tintín y Hergé, pero que sí de una forma tangencial pueden ayudar a poner en el contexto histórico y social, cultural, literario adecuado las obras de Hergé. Y digo las obras porque, aunque la serie se llama Tintín y Hergé, pues también decidí muy pronto que, como me lo estaba pasando bien, además, porque eso es lo principal, que yo me lo paso bien haciendo estos vídeos porque me da la oportunidad de releer las obras y además de acercarme a ellas desde un punto de vista crítico para exponer mi punto de vista a los demás, que eso es lo que realmente trato de hacer en estos vídeos, exponer mis puntos de vista sobre Tintín y Hergé después de muchos años leyendo estas obras para los espectadores y las espectadoras que estén interesados o interesadas en los vídeos, ¿no? Por supuesto, ustedes podrán estar de acuerdo con algunos de mis comentarios y no con otros, quizá, pero realmente lo único que pretendo con estos vídeos es presentar mi visión personal acerca de la obra de Hergé en general y después abrir los comentarios para que ustedes puedan interactuar y ofrecer sus propias opiniones y sus propias visiones, que yo creo que es una de las cosas más positivas de estas redes sociales como YouTube, que nos permiten en realidad interactuar e intercambiar impresiones acerca, en este caso, de la obra de Hergé. Y digo de la obra de Hergé porque no me centro en esta serie simplemente en los álbumes de Tintín o en los álbumes canónicos de Tintín, sino que Hergé tiene todo un universo de otros personajes, como pueden ser Quique Flupke, Kike y Fluppy, Josette y Jocko, Totor, y otros sobre los que también en cierto momento decidí que iba a realizar vídeos porque bueno, nos ofrecen una visión más completa de lo que es el arte de Hergé y además son personajes que en general a mí me gustan mucho y yo descubrí Tintín primero, pero pronto descubrí Josette y Jocko y bueno, también Kike y Fluppy y otros de los personajes de Hergé, con lo cual son personajes que también me han acompañado a lo largo de los años y sobre los que trataré en vídeos más allá de los álbumes de Tintín, pero lo principal de la serie es ofrecer comentarios críticos acerca de la obra de Hergé y creo que además hacer esto me ha dado la oportunidad de ir viendo cómo la obra de Hergé encaja en su biografía, cómo la obra de Hergé está en cierto modo mediatizada por los acontecimientos sociales, históricos, culturales que tuvieron lugar a lo largo de las décadas en el siglo XX y que transformaron en muchos casos la sociedad, pero que además tuvieron importancia en la vida personal de Hergé. Siempre he dicho que es muy posible estudiar la historia de Europa durante el siglo XX a través de las obras de Tintín y no solamente de Europa, pero sobre todo de Europa a través de las aventuras de Tintín, porque pasadas por el tamiz de la ficción de Hergé, las cosas que fueron ocurriendo, los acontecimientos que fueron ocurriendo a lo largo de la vida del gran dibujante belga se fueron reflejando en las páginas y en las viñetas de Tintín, y no solamente de Tintín, sino también, pues por ejemplo, de Quique Flupke, ¿no? Entonces esa es la intención de esta serie de vídeos que poco a poco se va acercando a su final, al menos en lo que respecta a los álbumes canónicos de Tintín, pero que tendrá continuidad porque, como digo, me lo paso muy bien releyendo los álbumes de Tintín, leyendo bibliografía acerca de Tintín y Hergé,
y por ello continuaré haciendo vídeos sobre otros temas que tengan que ver con Tintín y con Hergé y con otros de los personajes que él fue creando a lo largo de su carrera y también con diferentes aspectos de la vida y del legado artístico de Hergé, que incluye en muchos casos pues algo que para mí es muy enriquecedor, que son las conversaciones con otras personas que tienen interés por la obra de Hergé, como pueden ser, pues hay algunas ya en el canal, mis conversaciones por ejemplo con mi amigo Fernando Pesquera, una extensa conversación con Rafael Narbona, que es un escritor que también tiene un interés profundo en Hergé y en Tintín, y habrá otro tipo de conversaciones de este estilo, porque esta es otra cuestión que permite también YouTube, que es pues estar en contacto con personas con las cuales sería mucho más difícil estar en contacto si YouTube no existiese, y además grabar conversaciones. Yo creo que las conversaciones, más que entrevistas, diríamos conversaciones, son un género que cada vez tiene menos importancia en los medios de comunicación mainstream, ¿no? En los medios de comunicación generalistas, y en cambio en internet sí que se pueden encontrar muy buenos podcasts y videocasts que tienen que ver con básicamente conversaciones interesantes con diferentes personajes, y eso es algo que a mí me interesa dentro del canal y por supuesto también dentro de la serie Tintín y Hergé, ¿no? También es cierto que hablando de este tema, yo casi nunca vuelvo a ver los vídeos que subo, pero sí es cierto que, teniendo en cuenta que el primer vídeo de la serie, que tiene que ver con Tintín en el país de los soviets, es un vídeo que preparé sin tener ninguna bibliografía a mano porque estaba en casa de mis suegros en Carolina del Norte, pues probablemente cuando termine con los 24 álbumes canónicos de Tintín, pues haré una relectura al menos de Tintín, el país de los soviets, para tener la oportunidad de zambullirme en la bibliografía que sobre ese debut de Tintín tengo y que no pude utilizar en ese primer vídeo, que realmente es el único de toda la serie hasta el momento que preparé realmente sin tener ningún tipo de bibliografía a mano. Ese es el sentido, ese es el origen realmente de la serie Tintín y Hergé, y esto me lleva a querer hablar también brevemente de cómo yo llegué al mundo de Hergé, cómo entré en las aventuras de Tintín, cómo entré en el universo de Hergé, y fue por supuesto a través, como no, de Tintín. Podría haber sido a través de otro personaje, pero lo normal es que esto ocurra a través de Tintín, y ese fue mi caso. Tendría yo probablemente 5 o 6 años creciendo en Galicia, en el noroeste de España, en casa de mis padres, una casa en la que pues yo tenía muchísima suerte porque había miles y miles, y cuando digo miles no es una exageración, es así, es cierto, miles y miles de libros, miles y miles de discos, cualquier cosa que yo quisiera que tuviese que ver con libros o discos no tenía más que ir a las estanterías de mis padres y allí estaban, incluido Tintín. Y entonces cayó en mis manos este libro, no este exactamente, pero este que aquí está, de Tintín, este álbum de Tintín, que es El cangrejo de las pinzas de oro. Esta es la traducción al inglés, pero la que yo leí originalmente es la traducción, o era la traducción al gallego, o Caranguexo das tenaces de ouro, y ahí es donde yo realmente quedé atrapado por Tintín, pues por muchas razones, por la historia, por los dibujos, por el aspecto gráfico sin ninguna duda, por los personajes. Algo vi cuando tenía 5 o 6 años que me interesó, y mi padre tenía algunos álbumes más. Recuerdo por ejemplo La oreja rota era uno de ellos, La isla negra era otro, y bueno, este sin duda es el primero, El cangrejo de las pinzas de oro, y ahí sí que entré de lleno en el universo de Tintín, un universo de Tintín que ya incluía en este caso al Capitán Haddock. Yo no tenía ni idea de nada que tuviese que ver con Tintín en esos momentos, evidentemente, pero esos dos personajes ya estaban ahí, por supuesto Milú también, y la historia me atrapó de tal manera que me leí los demás que tenía mi padre, y poco a poco fui consiguiendo que mi padre, que además siempre fue muy generoso en todo lo que tuviese que ver con los libros, me comprase poco a poco los que faltaban en la colección, porque por supuesto por la parte de atrás
en la contraportada venían todos los títulos y yo quería tenerlos todos. Algunos los tenía en español, otros los tenía en gallego, pero poco a poco los fui teniendo todos, los fui leyendo todos y me fue interesando cada vez más y más el mundo de Tintín. Hasta que llegó este libro, que alguien me compró, supongo que sería mi padre también, que son las conversaciones con Hergé, de Numa Sadoul, que tuvieron lugar en los años 70, 71, 72, 76, y aquí están en traducción española, Conversaciones con Hergé. Existe también una traducción al catalán, aunque yo nunca la he tenido, y este libro me abrió unas posibilidades que hasta entonces no conocía, porque yo tenía, por supuesto, todos los libros, o prácticamente todos los libros de Tintín, o estaba tratando de completar la colección, pero cuando leí estas conversaciones con Hergé, pasados unos años desde la primera vez en que un libro de Tintín cayó en mis manos, fue cuando me di cuenta de que existían no solamente libros de Tintín o de Hergé, sino también sobre Tintín y sobre Hergé. Y este es muy importante porque aquí está la voz del propio Hergé. Y entonces este es un libro que leí y que me gustó tanto que lo continué leyendo y releyendo. Además tenía pues aportes gráficos interesantes, ¿no? Como podían ser pues algunas viñetas y algunas planchas inéditas y cosas por el estilo, personajes que yo no conocía en absoluto, y pues este libro lo fui leyendo y releyendo. Ya pueden ver que este es el verdadero libro que yo tenía, es la misma edición, es el mismo libro, lo he traído por supuesto aquí a los Estados Unidos y como pueden ver está muy utilizado porque es un libro que leí muchísimas veces y fue realmente la introducción a lo que para mí se convirtió en una pasión por la bibliografía de Tintín, de Hergé, pero también sobre Tintín y sobre Hergé. Esto cristalizó, o sea, comenzó con las conversaciones con Hergé de Numa Sadoul, que ahí está en la parte de atrás. Pronto haré un vídeo específico, por cierto, sobre estas conversaciones con Hergé, que son interesantísimas y que recomiendo a todo el mundo. Y después lo que se inició con este libro cristalizó con la llegada de este libro que se llama Tintín y el mundo de Hergé, de Benoit Peters, que tengo aquí en traducción inglesa, pero que leí originalmente en la traducción española, Tintín y el mundo de Hergé. Y esto sí ya es un estudio sobre todos y cada uno de los álbumes de Tintín, sobre todas y cada una de las obras que se inscriben dentro de la serie de Tintín, a cargo de, además de uno de los mejores tintinólogos que existen, que es Benoit Peters. Y este libro fue importantísimo para mí en su traducción al español, que recuerdo que era de color azul, no de color naranja como esta traducción al inglés, porque realmente aquí pude encontrar muchísima información acerca del proceso de composición, de la historia de cada una de las aventuras de Tintín, que para mí fue algo muy importante. Y aquí comienzo realmente con las conversaciones con Hergé de Numa Sadoul y con Tintín y el mundo de Hergé de Benoit Peters. Aquí comenzó realmente mi interés por la bibliografía acerca de Tintín y Hergé, que sobre todo en francés es enorme. También en esta época comencé a estudiar francés, en parte porque quería entender las letras que cantaba Jacques Brel, uno de los cantantes que a mí más me gustan, y en parte también porque quería leer en francés las aventuras de Tintín. Desde luego las aventuras de Tintín me ayudaron también a aprender mucho francés, a aprender mucho inglés, y cuando me empecé a interesar en serio por las lenguas, las aventuras de Tintín pues tuvieron su importancia porque me gustaba leer traducciones a las diferentes lenguas que estaba aprendiendo. Por supuesto, en principio el francés, el inglés, el portugués también, y leer libros de Tintín, que además me conocía prácticamente, me sabía los diálogos casi de memoria, pues me ayudó muchísimo a la hora de aprender lenguas extranjeras. El haber leído Tintín y el mundo de Hergé, devorado más bien Tintín y el mundo de Hergé, me llevó a conocer este libro, que es Tintín en el país de los soviets realmente, y esta es una traducción al ucraniano que he conseguido gracias a mi amigo Fernando Pesquera, y le doy las gracias por haberme ayudado, por haber pensado en mí para conseguir esta traducción bastante reciente
al ucraniano, pero Tintín, el país de los soviets, era ese álbum perdido, que no se conocía muy bien, que no se redibujó, que no existía en color, y pues poder leer Tintín, el país de los soviets, en traducción española, porque lo conseguí en traducción española, pues fue muy importante para ir completando la colección de Tintín y darme cuenta además de que había un Tintín más o menos prehistórico, en el sentido de que era en blanco y negro, no se había coloreado todavía, pero que además tenía enormes diferencias, que tenía historias con mucha más extensión que las que luego Hergé redibujó en los álbumes de 62 páginas en color, y entonces me interesó mucho ir consiguiendo poco a poco las aventuras de Tintín tal y como salieron en el Petit Vingtième en blanco y negro, y eso lo conseguí en gran parte gracias a esta serie de los archivos Hergé. Esta es la versión original en francés. Yo tenía este mismo álbum, este mismo libro gordo, sobre el que en algún momento haré también un vídeo, en traducción española, Archivos Hergé. En francés hay 4 volúmenes, si no me equivoco, tengo los 4, pero cuando era más pequeño, cuando tenía 11, 12, 13 años, tenía simplemente el negro, el de color negro, traducido al español, y ahí es donde comencé a darme cuenta realmente de que no solamente existía Tintín, el país de los soviets, en blanco y negro, sino que pues Tintín el Congo, Tintín América, Los cigarros del faraón, El loto azul, etcétera, eran álbumes que se habían publicado originalmente en blanco y negro y cuyas ediciones en blanco y negro se podían conseguir. Algunas de ellas en esta magnífica edición de los Archivos Hergé, este primer volumen, que es el único que tenía en español, contenía Tintín, el país de los soviets, Tintín el Congo y Tintín América en las versiones en blanco y negro. Lo abro así para que se vea una de las páginas, en este caso, de Tintín el Congo en blanco y negro. Pero es que además, en aquellos momentos, principios más o menos, creo, de los años 90, se publicaron en lomo de tela, en español también, las aventuras de Tintín en blanco y negro, tal y como salieron en el Petit Vingtième, pero en álbumes separados. Yo tenía, por ejemplo, La oreja rota, tenía Los cigarros del faraón, tenía El loto azul, y pues esos también los guardo con mucho cariño, porque me encantaba comparar la versión en blanco y negro con la versión redibujada y coloreada posteriormente. Por supuesto, entré en Tintín, como todo el mundo, a través de las versiones redibujadas y coloreadas, pero después me di cuenta de la existencia de los álbumes en blanco y negro, y me gustaba mucho comparar, ver cuáles eran las partes, las viñetas, las escenas que Hergé había eliminado desde la versión más extensa en blanco y negro a la versión más breve en color, las de las 62 páginas. Y bueno, pues eso ha ayudado, además de toda la bibliografía sobre Tintín y Hergé, bibliografía crítica que poco a poco iba reuniendo e iba consiguiendo, pues me ayudó a darme cuenta de la dimensión que realmente tienen las aventuras de Tintín y la obra de Hergé en general. También en esa época conocí las obras de José Teijocco, que en principio quise comprar porque eran de Hergé, pero que también me gustaron. Veía las diferencias con Tintín, por supuesto, veía las similitudes también, pero son obras las de José Teijocco que, con sus problemas, con sus posibles errores, y también con su similitud evidente con las primeras obras de Tintín, con las primeras aventuras de Tintín, pues tienen también un interés para mí. Y de hecho mi intención es ya he dedicado algún vídeo a los 2 primeros álbumes de José Teijocco, que además son álbumes que son historias en 2 partes, al menos 4 de los 5 que existen son historias bipartitas, y voy a, por supuesto, dedicar más vídeos a José Teijocco, pero me gustaba comparar también José Teijocco con Tintín y ver pues qué similitudes había, qué diferencias había, y por supuesto las similitudes son mucho más fuertes con los primeros álbumes
de Tintín. También me fui dando cuenta en esos momentos de cuáles eran los primeros álbumes, cuáles eran los últimos, y entonces me interesaba ir viendo cómo Tintín iba cambiando a lo largo de la serie, no solamente Tintín, sino pues el universo de Tintín en general, porque la introducción del Capitán Haddock, por ejemplo, la introducción del profesor Tornasol, la introducción del castillo de Moulin-Sart, incluso, pues fueron elementos que fueron cambiando el universo de Tintín. No solamente cambia Tintín, sino que cambia también Milou, que por ejemplo deja de hablar o casi nunca habla, o muy pocas veces habla a partir de la introducción del Capitán Haddock, y me interesaba sobre todo esa oposición Tintín-Haddock, que un poco como Don Quijote y Sancho, pues a lo largo de la serie van pareciéndose un poco más el uno al otro. Por supuesto, cuando era pequeño, cuando era adolescente, no me daba cuenta de estas cosas. Leía las obras de Tintín por otras razones, porque me gustaban las historias, porque me gustaba visualmente pues el aspecto gráfico y los dibujos y los colores, pero sí que poco a poco, sobre todo con la lectura de libros como Tintín y el mundo de Hergé, Hergé y los bigotudos de Philippe Godin, por ejemplo, y otros libros, me fui dando cuenta cada vez más del significado que se escondía debajo de esa superficie aventurera de las aventuras de Tintín, y eso hizo que poco a poco me fuese interesando cada vez más la obra de Hergé, más allá incluso de las aventuras de Tintín. Tintín el Arte Alfa, por cierto, es un álbum que compré bastante tarde, o que recuerdo que mis abuelos me habían comprado, de hecho, y es quizá el álbum que menos he leído, evidentemente, pero me fascina también poder ver esos bocetos que podrían haberse convertido en un álbum más de la serie si Hergé no hubiese fallecido antes de concluirlo. Desde luego me parece un álbum desde ese punto de vista muy interesante para comprobar cómo trabajaba Hergé ya hacia el final de su carrera, y ya en una parte de su producción tintinesca en la cual se había alejado ya un poco del personaje de Tintín y había publicado, como alguien dijo en comentarios del vídeo de Las joyas de la Castafiore hace poco, pues que en los últimos 20 años Hergé publicó muy pocas aventuras de Tintín. Y es cierto, porque realmente hasta cierto punto Hergé se había cansado de su relación tan íntima, tan directa, tan diaria, podríamos decir, con Tintín, y entonces solamente publicaba o creaba nuevas obras de Tintín cuando tenía una idea que le parecía lo suficientemente interesante como para ponerse a trabajar en ella, y además no se apuraba en los últimos años, simplemente se tomaba su tiempo para dejar que las cosas fuesen madurando y dedicarse a otras cuestiones, como podría ser pues el coleccionismo de arte moderno, como pueden ser los viajes y cosas por el estilo. Recuerdo que cuando era pequeño este era el libro de Tintín que más me gustaba, y esto es bastante lógico porque también en esta época estaba yo, a través de mi tío, empezando a ver las películas de Hitchcock, y este álbum tiene mucho que ver con, ya no solamente por su ambientación, sino por el tipo de historia de la que se trata, con los 39 escalones, de 39 Steps, la película de Alfred Hitchcock. Entonces La Isla Negra, que aquí tengo en una traducción al romanche, una de las lenguas de Suiza, que mi amiga Pili Pereira me envió hace varios meses desde Suiza, porque allí es donde vive y se lo agradezco muchísimo. La Isla Negra, que lo tenía incluso en latín, me lo había comprado mi abuelo en latín cuando yo estaba en el instituto, y estaba estudiando latín además. Pues esta era la historia de Tintín que más me gustaba en esos momentos, por la acción, por la historia, por la trama vertiginosa, pero también había otro libro que era El cetro de Ottokar, aquí en la versión original en francés, que me fascinaba por la creación de ese reino imaginario, de ese país ficticio que es Sildavia, y por tanto su enemiga Borduria también. Y esta parte, sobre todo en la parte central del libro, en la cual Tintín lee acerca de la historia de la ficticia Sildavia en un
folleto que encuentra en el avión rumbo a Sildavia con el profesor Alambique, pues esto me fascinaba realmente. El hecho de que los sildavos tuviesen su propia lengua, tuviesen su propia historia, pues a mí desde luego me parecía una magnífica idea, me gustaba muchísimo. Y pues de pequeño muchas veces yo jugaba a imaginarme que vivía en Sildavia. No necesariamente que vivía las aventuras de Tintín en Sildavia, sino que vivía en Sildavia y que escribía textos en sildavo y cosas por el estilo. Entonces, realmente cuando uno es pequeño, todo aquello que le gusta pues acaba incorporándolo a su vida diaria. Y a mí me ocurrió eso precisamente con Tintín y precisamente con el cetro de Ottokar y Sildavia, que después reaparecería por supuesto en otros álbumes como el doble episodio lunar. Me fascinaba siempre el hecho de que los sildavos escribiesen su lengua con el alfabeto cirílico del ruso. Y a través de Tintín yo aprendí a escribir con el alfabeto cirílico y todavía a día de hoy puedo leer palabras de ruso sin saber exactamente lo que significan o en absoluto lo que significan, pero sé más o menos cómo se pronuncian gracias a haberme estudiado el alfabeto cirílico a través de las aventuras de Tintín, porque en ese alfabeto, o por lo menos en ciertos momentos de la historia de Sildavia, en ese alfabeto se escribía la lengua sildava. Y es cierto que cuando fui entrando cada vez más en las aventuras de Tintín, me fui interesando eh, por otros álbumes, quizá más complejos, quizá más maduros de Hergé, y entre ellos hay dos, que son el Asunto Tornasol. La trama de esta aventura me parece excelente, y además es que engancha al lector desde el principio. Esta es una traducción al papiamento, que es una lengua de las Antillas holandesas, ¿no?, que tiene además bastante de español este papiamento. El Asunto Tornasol es una historia que a mí siempre me fascinaba, y recuerdo haber visto la adaptación de los años 90 que en España salía a través del canal de pago Canal Plus, la adaptación a los dibujos animados del Asunto Tornasol, y me decepcionó bastante porque creo que la acción, el dinamismo que consigue Hergé en sus dibujos, en el álbum, en el libro, es muy difícil de capturar en una película de dibujos animados o de con actores, ¿no? Entonces este es un libro que también tiene que ver con Sildavia, aunque verdaderamente más con Borduria, y esta trama de espionaje me cautivó desde la primera vez que lo leí. Sigue siendo uno de los álbumes a los que regreso una y otra vez, el Asunto Tornasol. Y por supuesto tenemos también el álbum del que no voy a hablar mucho aquí porque he hecho un vídeo de unos 70 minutos acerca de esta historia, que es también una de mis favoritas, que es Las joyas de la Castafiore, aquí en la traducción al vietnamita. Y bueno, esta historia siempre fue, y se lo dije en una de nuestras conversaciones a Fernando Pesquera, que este es el álbum en el que a mí me gustaría haber participado. Es decir, si yo pudiese ser un personaje en las aventuras de Tintín, me habría gustado ser un personaje en Las joyas de la Castafiore, porque es un álbum diferente, es un álbum atípico, y es un álbum que en realidad muestra la maestría de Hergé a la hora de contar una historia, incluso cuando esa historia no tiene una trama muy clara. Es una aventura sin aventura, una trama sin trama, y el virtuosismo de Hergé aquí llega hasta límites insospechados. También, por supuesto, Tintín en el Tíbet es un libro que con el paso de los años he ido apreciando cada vez más y cada vez más, y además entiendo la importancia que, teniendo en cuenta los varios problemas psicológicos y personales por los que estaba atravesando Hergé, entiendo la importancia y la significación que para el propio Hergé tuvo esa aventura de Tintín. Tintín en el Tíbet, que además de ser un canto a la amistad, como el propio Hergé dijo y como ya comenté en el vídeo que le dediqué a esa obra,
pues es una obra que cada vez que uno lee, al igual que Las joyas de la Castafiore, al igual que El asunto Tornasol, siempre encuentra nuevas cosas. Y los mejores álbumes de Tintín siempre son así, ya sean los mejores álbumes del inicio, El loto azul, La isla negra, El cetro de Ottokar, ya sean los mejores álbumes de la parte final, Las joyas de la Castafiore, Stock de Coque, que también leen gallego, por cierto, originalmente, Tintín, el Tíbet, El asunto Tornasol, siempre encontramos cosas nuevas, siempre somos capaces, y da igual la cantidad de veces que hayamos leído estas historias, siempre encontramos cosas nuevas y siempre nos hacen reflexionar, no solamente sobre la obra en sí, sino sobre la realidad que nos rodea. Y esto es algo que siempre me interesa de Tintín. Como saben ustedes, si han visto los vídeos de la serie Tintín y Hergé, siempre me ha gustado coleccionar libros acerca de Tintín, libros de Tintín, libros sobre Hergé, libros de Hergé, y realmente una de mis pasiones es coleccionar traducciones de Tintín a diferentes lenguas. Es increíble la cantidad de lenguas a las que se ha traducido Tintín. Ya incluso dentro de la península ibérica tenemos muchísimas traducciones a diferentes lenguas y variedades lingüísticas de la península ibérica. Y pues si nos vamos a una visión global de este asunto, veremos que Tintín se ha traducido a multitud de lenguas, lenguas que yo puedo leer, lenguas que yo puedo hablar y por supuesto lenguas que jamás aprenderé, pero me da igual porque hay un aspecto estético, además del aspecto lingüístico, hay un aspecto estético en algunas de estas traducciones, pues como por ejemplo eh, traducciones a la lengua de Mongolia, traducciones al chino, al japonés, traducciones a lenguas de la India, que realmente son lenguas que yo nunca voy a aprender. Esto lo entiendo, porque aunque me gustan muchísimo las lenguas y me interesan muchísimo, pues uno tiene un tiempo reducido, ¿no? Pero tenerlos, estos libros, para mí va más allá de lo lingüístico, tiene que ver también con lo estético, y me gusta mucho, aunque no entienda absolutamente nada, ver traducciones en lenguas como el galés, por ejemplo, que son eh, muy, muy curiosas, ¿no? Y bueno, esto es algo que a mí siempre me ha gustado mucho y que realmente Tintín me ha llevado a practicar lenguas, a querer aprender más lenguas, incluso a querer conocer más acerca de las culturas por las que Tintín va pasando, con las que Tintín va entrando en contacto. Y aunque es cierto que esta visión de ciertas culturas puede ser a veces un poco estereotipada, yo creo que menos a medida que van pasando los años y Hergé se va documentando más y más. Pero leer Tintín en América me hizo querer interesarme más por las culturas de los nativos americanos. Leer Tintín en el Congo, con todos sus contenidos colonialistas evidentes que ahí están, pues me ha hecho querer aprender más acerca de la historia y de la cultura del Congo. Entonces Tintín también es una llave para mí, eh, para entrar en culturas que evidentemente por haber nacido en una parte muy evidente del mundo, por haberme establecido eh, personal y profesionalmente en otra parte muy determinada del mundo, pues son culturas con las que yo probablemente nunca voy a poder entrar en contacto de forma directa. Y a través de Tintín, pues se me han ido a lo largo de los años suscitando estos intereses por culturas que están muy alejadas de la cultura en la que yo nací, en la que me crié y también en la que vivo y convivo pues desde hace ya varias décadas y en la actualidad. Y creo que eso es algo muy interesante de las aventuras de Tintín. Y yo creo que esa es una de las razones de que Tintín tenga tanto éxito o haya tenido y siga teniendo tanto éxito a nivel mundial, que es una serie de cómics universal en realidad. Es una serie de cómics que explora temas
que más allá de la religión, más allá de la cultura, más allá de aspectos socioeconómicos, tiene un carácter muy universal, elementos, ideas como pueden ser la amistad, como puede ser el sacrificio, como puede ser el interés por otras culturas, como puede ser la lealtad. Estas son ideas universales en realidad, que no tienen que ver necesariamente con las creencias religiosas, con las creencias políticas, con la formación cultural y social de una persona. Y eso es algo que yo creo que siempre hay que agradecer, o que hay que comprender y subrayar cuando hablamos de Hergé, cuando hablamos de su obra y cuando hablamos de las aventuras de Tintín. Bueno, creo que con este vídeo, que al final me ha quedado bastante más largo de lo que yo esperaba, espero haber conseguido responder a estas dos preguntas que me suelen llegar de varios de los espectadores de esta serie de vídeos Tintín y Hergé, que son, lo repito para terminar ya y cerrar el círculo, cómo yo comencé a leer las aventuras de Tintín, cuándo, cómo, dónde, por qué, y también por qué, cuándo, cómo y dónde decidí comenzar esta serie de Tintín y Hergé. Y esta serie de Tintín y Hergé, que comencé realmente como un divertimento en una tarde de invierno en la que estaba aburrido en casa de mis suegros, y que he continuado a lo largo de más de 3 años y los que quedan todavía, pues no me ha dado más que alegrías realmente, no me ha dado más que alegrías, porque he entrado en contacto con muchas personas muy interesantes y me encanta leer siempre los comentarios de los espectadores y de las espectadoras que entran en contacto conmigo y con mi visión de Tintín y de Hergé. Y después también me encanta encontrarme con personas que han olvidado las aventuras de Tintín durante bastante tiempo y las retoman, o personas que nunca habían leído un libro de Tintín y que a través de la película The Adventures of Tintín de Steven Spielberg, y después encontrarse por casualidad con mis vídeos, pues compran los álbumes o de alguna manera los consiguen y los leen. Y esto de descubrir las pasiones de uno, en mi caso la literatura, la música, el cine, los cómics, esa es la verdadera razón de ser de mi canal, y es la verdadera razón de ser también de esta serie Tintín y Hergé. Entonces quiero darles las gracias a todos y a todas por seguir estos vídeos, por su cariño que siempre demuestran en los comentarios, también por el tono siempre de respeto, tanto si uno discrepa como si no discrepa con lo que yo digo, o si yo discrepo o no discrepo con lo que ustedes dicen. Ese respeto mutuo yo lo aprecio muchísimo en los comentarios. Y bueno, pues si ustedes quieren explicar en los comentarios de qué manera ustedes entraron en Tintín, por qué es lo que les atrajo de Tintín, cuándo, en qué momento, dónde, por qué, pues esos son siempre comentarios que estaré interesado en leer y por supuesto responder y entrar en un diálogo con todos ustedes. Por ahora nada más, muchas gracias por la atención en este vídeo, que al final, como digo, me quedó mucho más largo de lo que esperaba, pero claro, es que si me pongo a hablar de Tintín podría estar aquí hablando horas y horas, pero tampoco es cuestión de aburrir al personal que esté ahí afuera viéndome hablar desde aquí, desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, sentado aquí al sol de esta soleada mañana del mes de abril. Y pues nada, terminamos, muchas gracias y muy pronto nos vemos a través del canal de YouTube Antón GF, dentro de la serie Tintín y Hergé. Hasta la próxima.